Ok, hermanos, vamos a ir a la enseñanza. Como dije, la semana pasada estuvimos hablando sobre el cristiano obediente. Vamos a ver, a continuar con esa enseñanza que no finalizamos la semana pasada. Así que hoy vamos a terminarla, con el favor de Dios, a terminar sobre lo que habíamos empezado a hablar aquella vez, del cristiano obediente o la base para la obediencia, que era lo que estábamos mirando en aquella ocasión. Hablábamos, hermanos, que cuando consideramos la obediencia a Dios es necesario que recordemos quién es Dios y qué desea Dios para nosotros. ¿Ya? Decíamos también, hermanos, que la base de la obediencia se fundamenta en esa verdad que acabamos de mencionar. Habían dos declaraciones que miramos, observamos. La primera de ellas, hermanos, la veíamos en el Evangelio, no el Evangelio, en la carta de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, y preguntábamos qué declaración o qué dicen acerca de Dios estos textos. Este versículo que vemos allí nos dice claramente, nos habla de algo que es natural de Dios. Dios es amor, Dios es amor, eso es lo que dice el texto. Y como decíamos en aquella ocasión, eso es su naturaleza, eso tiene que ver con Él. Dios no tiene amor, Él es amor, esencialmente lo es, hermanos, y la palabra de Dios claramente lo enseña. Decíamos también que Dios ame, Dios sea amor, que Dios sea amor no significa que Dios no puede odiar a nadie, o Dios no odia, ¿verdad? La Biblia, hermanos, habla y enseña algo que muchos en el día de hoy tratan de no ver, ¿no? En la Escritura, ¿no? Como de ignorar. Y lo que me refiero, hermanos, es el aborrecimiento de Dios. Dios aborrece varias cosas propias que tienen que ver con el pecado propiamente, ¿no? Dios aborrece la mentira, la homosexualidad es abominación a Dios, el pecado es abominación a Dios, Dios es santo, Dios aborrece. Pero por otro lado, hermanos, Él es amor, ¿ya? Como dije, y eso no significa que Él no aborrezca o no odie a nadie, ¿verdad? La Escritura nos dice lo opuesto, Dios aborrece y al mismo tiempo Dios ama, ¿sí? Dios ama. Entonces eso es lo que veíamos también, hermanos, otro texto que usamos era Apocalipsis, en el que veíamos, hermanos, para hacer la misma pregunta, ¿qué dice ese versículo acerca de Dios? Lo que veíamos, hermanos, en ese pasaje es que Dios es el creador de todo. Dios es el creador de todo. Eso es uno de tantos pasajes en la Biblia que nos dice abiertamente que Dios es el creador de todo lo que existe. Todo lo que existe fue creado por Él, dice la Escritura, para Él, por medio de Él, etcétera, etcétera. Y aquí vemos en Apocalipsis 4, versículo 11, Juan nos dice, el Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Bueno, eso es algo que Juan está escribiendo de lo que él está escuchando en el cielo. En ese momento que Dios le dice que suba y él comienza a ver unas alabanzas en el cielo, parte de esas alabanzas, él comienza a escuchar a ese grupo de gente, 24 ancianos y todos los que estaban presentes allí, adorando al Cordero que fue inmolado, al León de la tribu de Judá. En el contexto es quien está hablando, porque dice Juan, yo lloraba mucho porque no había uno digno de abrir los sellos y desatar sus sellos. Y dice que se le acercó un anciano y le dijo, no llores, Juan, no llores, he aquí el Cordero de Dios, el Cordero que fue inmolado, el León de la tribu de Judá. Él abrirá los sellos, Él es digno. Y comienza esta gente que estaba allí presente a decir, y esto es lo que Juan escribe, lo que él escucha: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, lo que veíamos, hermanos, aquí es que la voluntad de Dios, hermanos, por la voluntad de Dios existe la creación. Por la voluntad de Dios existe la creación, el universo y todo lo que hay en él, y eso lo involucra a usted. Por la voluntad de Dios usted y yo existimos en el día de hoy. ¿Ya? Si Dios quiere, hermanos, nos mata a todos y listo, se acabó. ¿Ya? Él es Dios. Él lo puede hacer. Aparte nos hemos rebelado contra Él, el ser humano. Dios pudo exterminar a los hombres como lo hizo ya en épocas pasadas. De hecho, en el libro de Judas
Judas nos quiere advertir, hey, lo que Dios dice que va a hacer, ya lo hizo. ¿Se acuerda de Sodoma y Gomorra? Y los trae el ejemplo. ¿Cómo fueron destruidos? ¿Se acuerdan de los días de Noé? ¿Cómo fue destruido? Lo que la Biblia dice que Dios va a hacer, lo va a hacer, ya lo hizo. Ahora no lo ha hecho en el día de hoy porque Jesucristo, hermanos, ya fue crucificado en la cruz y ha ofrecido por la fe en Él gratuitamente la salvación a todos los hombres. Y como leemos en Pedro, nos revela algo, hermanos, que es la paciencia de Dios. La razón por la cual Dios no ha hecho lo que ha dicho que iba a hacer es porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, hermanos, eso es lo que debemos entender. Dios es el creador. Dios nos ama, Dios es el creador de todo, hermanos, no importa lo que la gente allá afuera diga. Que venimos de yo no sé qué, que si un renacuajo, que millones y millones de años, sí que el mono y que otras cosas, hermanos. La Biblia dice que Dios es el creador. Dios lo hizo conforme a su imagen. Usted no se parece a un chimpancé, ¿verdad? Aunque a veces me veo en el espejo y pienso que no. Me veo, dije, no. Pero no son nuestros primates, ¿no? En ninguna manera. Nosotros fuimos creados por Dios. Él nos, como dice el salmista, nos tejió en el vientre de nuestra madre. Dios nos hizo, hermanos, así como nosotros somos. ¿Pecadores? No, eso nos hicimos nosotros, ¿ya? Dios hizo al hombre perfecto, dice la Escritura, Salomón, en el libro de Eclesiastés, pero los hombres, la Escritura dice aquí, Dios hizo al hombre recto, pero ellos amaron muchas perversiones. Y eso es lo que sucedió. Entonces, hermanos, preguntábamos en aquella ocasión cómo influyen esos versículos en nuestra obediencia a Dios. ¿De qué manera influyen esos versículos en nuestra obediencia a Dios? Hermanos, decíamos que esas verdades bíblicas deben quedar impresas en nuestra mente, hermanos, y debe imprimir básicamente la afirmación que mencionamos. Conocer a Dios es la clave para la obediencia. Si usted no lo conoce, con dificultad usted va a hacer lo que Dios quiere que usted haga. No lo conoces. Por eso mucha gente vive allá afuera, tiene una idea de Dios, pero no lo conoce en absoluto. Y por eso vive una vida como si Dios no existiera en su vida. Porque no conoce a Dios. Si conocieras a Dios realmente, no vivieras de la manera que vives. ¿Ya? Ese es el asunto aquí. La obediencia, hermanos, nos debe llevar, bueno, como decía, está basada en esa verdad, hermanos, de conocer a Dios. Conocer a Dios es la clave para la obediencia. Hermanos, cuando le conocemos, realmente desearemos amarlo más, como Él ama, amar como Dios ama, hermanos, y desearemos ser como Él y darle el honor, la gloria, el poder, todo lo que aquella gente en el cielo que Juan vio estaba haciendo. ¿Por qué? Él es digno. Porque en el contexto de ese pasaje, hermanos, lo veíamos, el Señor Jesucristo se nos presenta el Cordero que fue inmolado. ¿Ya? Que fue inmolado. Ahora, y Él fue inmolado, hermanos, por nosotros. Usted sabe la historia. Si Dios se inmoló por nosotros, hermanos, ¿acaso es mucho pedir de Dios que nosotros le demos la gloria, el honor, la honra y que vivamos por Él? Como decía, hermanos, Buda no hizo nada por mí, ¿verdad? Para que yo viva mi vida para Buda, o por él, o por Mohammed, o por qué sé yo. Jesucristo dio su vida por mí, y lo menos, hermanos, que nosotros podemos hacer es dar nuestra vida por Él. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero note que Pablo dice un sacrificio vivo. ¿Ya? David en una ocasión dijo, no quiere sacrificio que yo lo daría, sino el corazón contrito y humillado. Pero en otra ocasión iba a comprar una tierra y le dijeron, tómala gratis. Dijo, no, yo no voy a ofrecer nada a Dios que yo no, ¿verdad? Que no me implique ningún esfuerzo. A veces nosotros los cristianos queremos servir a Dios, pero que no implique ningún esfuerzo nuestro servicio a Dios, pastor. ¿Ya? ¿De veras? Entonces no quieres servir a Dios, porque te imaginas que el Señor Jesucristo hubiese pensado exactamente como usted y yo pensamos, ¿no?
no hubiese ido a la cruz. Hubiese hecho caso a la voz de Satanás que le habló a través de Pedro. Él dijo, no vayas a la cruz, ten piedad de ti. Pero gracias a Dios, hermanos, el Señor Jesucristo no pensó como nosotros pensamos. Queremos servir a Dios, pero no queremos imprimir no queremos dar, hermanos, o hacer ningún tipo de esfuerzo. Hacemos esfuerzo, hermanos, para otras cosas, pero cuando se trata de Dios, con dificultad, hermanos, hacemos las cosas que hacemos. Y a veces estamos, hermanos, poniendo otras cosas encima para como justificar nuestra falta de servicio a aquel que dio todo por nosotros. ¿Se imagina? Sí. Pero es como dijo Salomón, el proverbio. El león, dice el perezoso, el león está allá afuera. Está en la puerta. Y abre su boca. Esas son excusas que está diciendo Salomón. El perezoso pone muchas excusas para no hacer su trabajo, para no trabajar. A veces estamos así los cristianos, hermanos, decimos, el león está allá afuera, ¿no? Sí, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, nos reprenda, hermanos, por ello. Dice en Deuteronomio capítulo 10, vamos a ver ese texto. Ese va a ser nuestro texto en esta mañana. Así que le voy a pedir que vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 10. Vamos a considerar, hermanos, una exigencia, o vamos a decirlo así, de Dios, una petición de Dios a Israel en ese tiempo, en ese momento histórico, hermanos, de la nación de Israel. Deuteronomio capítulo 10. Ahora, tengan en cuenta, hermanos, Deuteronomio es el quinto libro del Antiguo Testamento, bueno, del primero, del Pentateuco, quise decir. O sea, el último libro del Pentateuco, Deuteronomio, hermanos, y ya para ese momento en la historia, Israel ya ha salido de Egipto, ya han estado peregrinando por el desierto por 40 años. Josué ya muere, Moisés ya está, aquí va a morir. Al final él se despide de Israel. Comienza entonces, por decirlo de esta forma, la dinastía de Josué. Josué es el encargado de introducir a los israelitas en la tierra prometida, pero antes ellos están a la puerta, o sea, como decir, a la puerta de la esquina está en la tierra prometida, y están allí, pero Moisés reúne. Ahora, aquí, hermanos, hay una nueva generación de israelitas. La generación que salió de Egipto murió toda en el desierto. A esta generación a la que él está hablando son los hijos de aquellos rebeldes que se rebelaron contra Dios, que murieron en el desierto por rebeldes, por rebelarse, por quejarse. Usted conoce la historia, puede leer Números y ver, hermanos, no, ni siquiera comience en Éxodo, lea Levíticos, no tanto porque es mucha ley, pero lea Números y va a encontrar, hermanos, algo que se repite allí en todo el libro, es la queja del pueblo contra Dios, contra Moisés. Y aquí, hermanos, está una nueva generación. Dios le dijo que no iba a quedar nadie de esa generación, solamente Josué y Caleb. ¿Se acuerdan? Los dos testigos que se pararon y dijeron, Josué, Caleb, Moisés y Aarón, por supuesto. Toda aquella gente murió, ya que es una nueva generación. Y Moisés está dando la ley otra vez. Eso es Deuteronomio. La ley dada 2 veces. Otra vez viene Moisés a recordarle al pueblo de Israel la ley de Dios. Y aquí, hermanos, en el versículo 12, vemos algo, hermanos, que, como dije, vamos a llamarlo la exigencia de Dios para Israel, para ese pueblo. Vamos a leerlo todos juntos, versículos 12 y 13, a la voz de 3. Dice la palabra de Dios. Ahora, dije a la voz de 3, hermano, disculpen, siempre me pasa. Vamos a la voz de 3. 1, 2, 3. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Ya. Hasta el 3, hermano. Gracias. Pero claramente, hermanos, vemos un asunto aquí. Moisés y Dios hablando a través de él. ¿Qué pide Jehová? Pregunta. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Él pregunta y responde. Es para que sepas exactamente, hermanos,
lo que Dios estaba exigiendo de esta nación. Aquí vamos a hacer una aplicación en breve, pero Dios les pregunta a esta gente, mire, lo que yo pido de usted es esto y eso, lo que vemos exactamente en el texto, hermanos. ¿Qué quería Dios de Israel? Lo vemos en el pasaje, hermanos. Dios quería que Israel, su pueblo, hermanos, le temiera. Le temiera. Ahora, la palabra temor en la Escritura, hermanos, sí tiene el sentido de reverencia a Dios, de respeto a Dios, hermanos, pero también tiene el sentido de tenerle miedo, literalmente. Tener temor de Dios también involucra eso, porque a Dios se le teme. Ahora, no es un temor de horror, a menos que no tengas un abogado que abogue por ti, el Señor Jesucristo. Ahí sí debes temerle a Dios, porque vas a ver a Dios en toda su expresión con su ira. Un día lo vas a mirar, ¿ya? Con los ojos que dice la Escritura en Apocalipsis como llama de fuego, ¿ya? Ahora, hay gente que trata de no imaginarse a Dios así, hermanos. Y bueno, en Apocalipsis ese Dios que tiene los ojos como llama de fuego es un Dios, hermanos, que está airado, enojado contra el pecado, contra los hombres en aquella generación que va a vivir en ese tiempo. Pero entonces sí habla de esos dos, tiene los dos sentidos, que le teman, básicamente, que anduvieran en todos sus caminos, que lo amaran a Él y le sirvieran con todo su corazón y con toda su alma, y que guardaran sus mandamientos, en otras palabras, que le obedecieran. Eso es exactamente lo que Dios responde. Pregunta, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Responde, sino que le temas, que andes en todos sus caminos, que lo ames, sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, dice aquí Moisés. Ahora yo quiero que notes, hermanos, en el texto, una de las cosas que Dios dice, hermanos, o pide del pueblo de Israel es que ande en todos sus caminos. No dice algunos, ¿verdad? Dice todos sus caminos. Y hermanos, eso es exactamente lo que, hermanos, nosotros necesitamos entender. Hay gente, hermanos, que anda en algunos caminos de Dios, o algunas veces anda caminando con Dios, algunas veces. Algunas veces estamos, hermanos, andando en algunas cosas con relación a la Biblia, pero en otras estamos ahí, ¿verdad?, como aguardando la esperanza bienaventurada. No, dice la Escritura en todos, hermanos, y nosotros debemos guardar toda la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para correr, toda. No dice una parte solamente. Por eso no debemos ser, hermanos, arbitrarios con relación a la Escritura. Ahora, ¿por qué deseaba Dios que ellos anduvieran en esos mandamientos? Yo creo que he mencionado mucho eso aquí. ¿Por qué, hermanos, Dios deseaba o desea que nosotros guardemos su palabra? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo ahorita, pero le pregunto, ¿por qué cree usted que Dios deseaba que Israel anduviese o mantuviera en esos mandamientos que Dios le había prescrito por medio de Moisés? Una de las cosas que Dios le dijo, se aseguró de decirle, y Moisés se aseguró de repetirle vez tras vez al pueblo de Israel, era que cuando llegaran a la tierra prometida, tuviesen cuidado de no olvidarse de Jehová su Dios que los sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y que cuando llegaran a aquel lugar debían exterminar todo, que no debían dejar nada, absolutamente nada. ¿Ya? Para que entonces ellos no se mezclaran con ellos, estamos dando el por qué Dios no quería que eso sucediera. O que ellos hicieran tal cosa. ¿Por qué? Dios no quería que Israel se mezclara con los otros pueblos. Hermanos, y el Salmo 106, usted puede leer, Israel terminó exactamente haciendo lo que Dios le dijo, no hagas. Se mezclaron, aprendieron, sirvieron, vivieron en ruinas. Israel fue destruido por los asirios y después por los babilónicos y, hermanos, más adelante en la historia los romanos, los griegos, etcétera, hermanos. Pero ¿qué quería Dios entonces? Bueno, Dios quería que Israel fuera próspero. Próspero. La palabra hebrea usada aquí es tov. Si usted se fija, hermanos, en el texto, versículo 13 del Deuteronomio capítulo 10, dice que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. ¿Para qué? Para que tengas prosperidad. Para eso es que Dios, hermanos, deseaba que Israel
guardase sus mandamientos. Sí, lo que quiero que entiendas aquí, hermanos, es que Dios da sus mandamientos para nuestro beneficio. No es porque Dios es egoísta, no es porque Dios es bueno y quiere guardar nuestra vida. Les he comentado algunos, pero vamos a ver, hermanos, a lo que el texto nos dice. La palabra hebrea usada aquí, como dije, stop, que literalmente se traduce bueno, bello, agradable, útil. Tiene el sentido, hermanos, de prosperidad, lo que involucra la condición de prosperar en la vida, como lo leemos. Dios quería que Israel fuera próspero, le fuera bien. Y les iba a ir bien si ellos guardaban la ley de Dios. ¿Ya? Sabemos que no lo hicieron y les fue mal. Prosperaron por un tiempo, pero hermanos, luego de haberse mezclado, servir a los dioses de los amorreos, de los fereceos, y como dijo un pastor una vez, y de todos aquellos feos que estaban allí, porque todas las ciudades eran amorreos, fereceos, sebuseos, y para leerlos todos, y todos esos. Los dejaron todos. Y de repente comenzó Israel a involucrarse con ellos, a dar a sus hijas, a aquellos hombres, o al revés, las mujeres con los hijos de Israel. Comenzaron a mezclarse, hermanos, y comenzaron a servir como Salomón. Sí. Salomón, hermanos, se casó con la esposa, bueno, obviamente, de que vemos en Cantares, y después, hermanos, tuvo cerca de 1,000 mujeres. 1,000 mujeres, ¿se imagina? Yo no sé cómo lo hizo. ¿Se imagina, hermanos, 1,000 suegras? Si con una no, ¿verdad? Uno está como que, wow, ¿verdad? Qué castigo por toda la eternidad. 1,000 suegras. Yo no tanto las 1,000 mujeres, 1,000 suegras, tremendo. No, hermanos, si cada mujer que tenía, hermanos, eran paganas, mujeres paganas, que tenían sus ídolos. ¿Y cómo terminó Salomón? Adorando los ídolos de sus mujeres, de sus esposas. Así, hermanos, se terminó Israel. Mezclado, hermanos, sirviendo, dice el salmista, sacrificando al diablo a sus hijos. Porque tenían un culto, hermanos, en Canaán, de quemar niños, ofrecerlos en sacrificio a su Dios. Y allí, hermanos, venía la gente y colocaba a su niño, y como he comentado en otras ocasiones, hacían ruido de tal manera para que no se escucharan los llantos de aquel niño que estaba siendo quemado en las manos de aquel ídolo en aquel tiempo. Y los hijos de Israel terminaron haciendo exactamente lo que Dios les dijo no hicieran. ¿Ya? Por rebeldes. Bueno, no les fue bien a los hijos de Israel. Así que, hermanos, ¿cómo se aplica esto a un cristiano hoy? Porque esto es para ellos. Vamos a hacer un paréntesis aquí, hermanos. Dios no quiere que usted sea próspero en la vida, ¿verdad? Quiero decir, mira, no hay tal cosa como vive, ¿verdad? Vive para Dios, da la ofrenda y te va a ir bien. Dios no quiere cristianos ricos. No estoy diciendo que esté mal si usted tiene dinero, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, hermanos, ese evangelio de la prosperidad que se anuncia allá afuera en el día de hoy no es bíblico. Hay cosas que son para Israel. Dios quería que la nación de Israel fuera rica, fuera próspera. Los cristianos, hermanos, en ninguna parte de la Escritura se nos enseña que vamos a ser ricos. ¿Ah? ¿Me entiende? El Hijo del Hombre no tenía a dónde recostar su cabeza. No, el Hijo del Hombre fue perseguido. Eso sí dice la Biblia que va a pasar con los cristianos. Vamos a ser perseguidos y la historia nos ha enseñado ese asunto. ¿Ya? Pero, hermanos, solo para, ¿verdad?, reventar ese globito, ¿no? Que venimos a veces pensando, hermanos, a cosas que no, o leyendo esos pasajes y haciendo, ¿verdad?, esa promesa, ¿verdad? No es para Israel. Si usted es judío, a lo mejor por ahí le llueve un poco, pero si no, si es venezolano como yo, ¿verdad?, sigue guardando. Confíe en la provisión de Dios, en la bendición de Dios, eso sí. ¿Ya? Eso sí. Sí, hermano. Amén, sí. Lo que no me va a escuchar a mí decir un día es de 10,000 para que Dios les dé 20. No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. ¿Me entiende? Porque no, o sea, eso no es lo que la Biblia enseña. Yo no puedo leer este pasaje y aplicarlo para usted, ¿verdad? Dios quiere que usted sea bendecido, sea rico, ¿no? Pacte con Dios, decrete que le va a ir bien. Nada de eso, ¿no? Ya, usted sabe, hermano, usted se la pasa en el internet, usted sabe, ¿no? No se me haga como que
¿De qué está hablando el pastor? ¿De qué clase de iglesia está hablando el pastor? No, usted sabe, ¿no? Así que, ¿cómo se aplica, hermanos, a eso para nosotros hoy? Bueno, hermanos, los mandamientos, los estatutos de Dios son para nuestro beneficio. Ya lo mencionamos. Dios quiere el bien para nosotros, como cualquier padre terrenal quiere el bien para sus hijos. ¿Ya? Recuerdo a mi mamá o mi papá decirme, mira, escucha, lo que te estoy diciendo es para tu bien, para que te vaya bien. Ya yo viví, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Veía a mi papá y no, papá, usted está muy achapado a lo antiguo. No, mira, hijo, ya yo viví. Lo que te estoy diciendo es porque yo sé, quiero que te vaya bien, quiero que estudies, que te vaya bien, ¿ya? Para que no pases trabajo como yo. Usted puede escuchar a su mamá diciéndole exactamente lo mismo, ¿no? Ningún padre de nosotros nos decía lo que nos decía porque quería que no fuera mal. ¿Ya? O sea, no, hermanos. Mire, si su papá, su mamá, los jovencitos que están aquí le dice algo, no es porque ellos quieren que tu vida sea aburrida, no es que ellos quieren que te vaya bien. ¿Ya? Es todo. Sí, mi papá salía del trabajo, yo me salía por la ventana y ya me escuchaba el carro y cuando venía salía corriendo. Y una vez me encontró y me dio una buena. ¿Ah? Allí, para que sea serio. Sí. Porque mi papá era balurdo y quería que me fuera mal. No, al revés. Quería que me fuera bien. En la calle, a esa hora de la noche, no vas a encontrar nada bueno. ¿Ya? Y ellos saben. ¿Ya? Dios, hermano, sabe. Entonces, por eso nos pone los límites que nos pone. ¿Para qué? Para que encerrarnos en una caja con un cristal oscuro y que no seamos aburridos. No, para que nos vaya bien. Es todo. Para guardarnos a nosotros. ¿Ya? Para que nuestros pies no resbalen como resbalaron los pies de los hijos de Israel. ¿Ya? Que no, hermanos, que traspasaron los límites que Dios le dijo, que hicieron caso omiso a lo que Dios le dijo. ¿Ya? Que aún viendo lo que le sucedió a Cam, ellos no tomaron ejemplo, porque usted se acuerda de acá, tomó del anatema, lo escondió debajo de la tienda en su casa, salieron a pelear un día, ¿qué pasó? Y hermanos, pensó acá, aquí nadie me descubre. Y hermanos, si usted ve, hermanos, es tremendo, porque la tribu de Acán fue la última tribu que le tocó. Una de las no fue la primera. Sí, y Acán pudo haberse arrepentido antes de que llegaran a su tienda y venir y confesar su pecado, pero no, él pensó que no lo iban a encontrar. Y lo encontraron. Y terminó él, hermanos, apedreado, su familia, sus hijos, por aquello. Y la gente viendo, hermanos, aquello, y entonces van y hacen exactamente lo mismo. Bueno, entonces, es eso, hermanos, los no de Dios. Y ahorita vamos a ver, no es porque, hermanos, Dios es un ogro allá arriba que quiere aburrirnos la vida a nosotros. No, quiere hacerla mejor. ¿Se acuerda cómo era usted antes de ser salvo? ¿Verdad? ¿Cómo es ahora? Bueno, no hay mucha diferencia, pastor. Pero no, ¿se acuerda cómo era usted años atrás, antes de ser salvo? ¿Y cómo es ahora? Bueno, hay una diferencia, porque Dios quiere que nos vaya bien. ¿Ya? Dios quiere, hermanos, el bien para nosotros. Dios quiere que el pecado, hermanos, no nos destruya. Es eso. ¿Ya? Porque el pecado destruye. Tiene esa característica. Sabe bien, entra suavemente, pero al final, dice, como áspid dará dolor. Como veneno de serpiente va a producir su efecto. Y hermanos, aquel veneno va a producir daño en usted. ¿Se ve? El que toma alcohol, estamos hablando del alcohol, exactamente eso. Se lo disfruta, pero después su hígado le va a cobrar bien caro. ¿Ya? Conocí gente, hermanos, que le hacían examen, eran alcohólicos, hermanos, y le hacían examen de su sangre y no tenía sangre, tenía alcohol. ¿Ya? Eso te hace daño. ¿Por qué Dios dice que no lo mires? Porque te hace daño. Por eso. Porque te puede destruir, es todo. ¿Por qué no debes fumar? La Biblia no dice que no debo fumar. Bueno, creo que el cigarro hace daño. Creo. Destruye los dos pulmones que tienes y te va a destruir. Te va a dar cáncer, pulmonía y vas a terminar un día escupiendo ahí negro, producto del pecado que Dios dice, mira, no lo hagas. No lo hagas. Y así, hermanos, podemos ir a través de cada uno de esos ejemplos. Hubo un hombre que un día
en Alemania, entró a un bar y comenzó a tomar y dijo a uno que estaba a su lado, vamos a hacer una competencia aquí. Tú sabes, los alemanes les gusta mucho la cerveza. Y vamos a tomar, el hermano vivió allá, ¿sí? Vamos a hacer una competencia de quién se toma, y tomaron una cerveza y después llegaron a una, hermanos, que es muy, muy tremenda, y el hombre dijo, empezó a tomársela, hermanos, y ahí cayó tieso, al fin de la historia. Ese mismo día, muerto, allí. ¿Por qué? Porque el pecado destruye. Eso es lo que hace. Sabe bien, como dije, parece que no pasa nada. Es rico, pero paga bien caro. ¿Sí? Satanás le da la tarjeta de crédito, úsela, y después le cobra. ¿Verdad? Como el banco, ¿verdad? No creas que el banco es, qué bueno, me llamaron. Fuiste seleccionado. Bueno, esa es la llamada que muchos esperan. Del Banco de América o del banco, ¿no? Que le diga, señor Ángel Peña, sí, dígame, lo estamos llamando del banco, usted acaba de recibir el premio para una tarjeta de $50,000 de crédito. ¡Boom! Tienes crédito para usar. Gástelos y después quedas endeudado con crédito, las cosas. Es exactamente lo mismo. Satanás le va a dar para que disfrutes ahorita y mañana te va a pasar la factura. Y cobra bien feo. Y es peor que el bill de la casa. Peor. Le va a cobrar bien duro, sin misericordia. Sin misericordia. Porque Él es así. Así que, hermanos, es eso. ¿Qué nos enseña Juan? 1 de Juan capítulo 5, versículo 3. Dice la Escritura, 1 de Juan capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor de Dios, o el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos son una carga pesada, muy heavy, dura de llevar. Al revés. Dice el texto, hermanos, a 1 de Juan 5:3. 1 de Juan 5:3. Dice así: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¡Qué bendición! Qué bendición, hermano, es saber que en la Biblia yo puedo tener la esperanza, la certeza, la confianza de que Dios me dice que lo que Él me dice, los límites que Él pone no son una carga pesada, aunque pensamos que lo es. Es una carga muy dura. No, hermano, la Escritura nos dice que no es así. Los mandamientos de Dios no son gravosos, literalmente pesados. No son pesados. Aunque nos parezca pesados. No son pesados, no son severos, no son feroces, o no son difíciles de cumplir. Dios no pone algo, hermanos, al hombre que haga, que él sepa que no puede hacer. Si Dios dice, no hagas esto, es porque Él sabe que usted y yo lo podemos hacer. Que a veces no queremos hacerlo es otro cuento, pero sí, Dios dice, no son pesados, no son difíciles de cumplir. Esa palabra, hermanos, tiene el sentido de opresivo. ¿Ya? Aunque para algunos sea, ¿verdad?, una opresión. ¡Qué miserable de mí! No me dejan salir, ¿verdad? O sea, pensando en uno, ¿no? Cuando era más chamo. ¿Sí? Que venía su mamá, su papá le decía, no vayas, y ahí te quedabas, ¿verdad? Encerrado ahí en la casa, regañado, ¿verdad? Porque no te dejaban salir. No le hablabas a tu mamá por una semana, porque... Sí. Y a veces estamos así, hermanos, con Dios, enojados con Él, amargados con Dios, porque nos está oprimiendo, ¿verdad? No vaya, haga el pecado, a ver quién lo oprime más. Si Dios no lo amarra, no lo tiene amarrado ahí, ¿verdad?, con un cepo. No, al revés, el pecado sí lo va a tener así. Si usted quiere ir a hacer eso, pues hágale. ¿Ya? Solo aténgase a las consecuencias después, no llores. No llores. Lo que habla, hermanos, es de algo marcado por una severidad injusta o un comportamiento arbitrario. ¡Qué bendición! No son así. Los mandamientos de Dios no son así. Qué bendición es saber que Dios es justo, hermano. Dios es justo, que Dios es bueno y que todo lo que Él pide hacer se fundamenta en su persona, en lo que Él es. Él es bueno. Y hermanos, y Dios quiere nuestro propio bienestar. Es eso. Él es un Padre
celestial. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, si vosotros siendo malos quieren el bien para sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Él quiere el bien para nosotros. Por eso poner los límites ahí, hermanos. ¿Ya? Pastor, no conozco los límites. Regresamos al mensaje al principio. No conoces a Dios porque no conoces el libro. ¿Ya? Es todo, hermanos. ¿Sí? Si no conozco el libro, entonces no sé los límites. Tienes que ir y preguntarle al Señor qué quiere, Señor, que haga. ¿Cómo quieres que viva? Etcétera. Ya, hermanos, y Dios se va a encargar de responderle así. Así que, hermanos, Dios quiere nuestro propio bienestar y además de eso, Juan nos revela lo que es el amor a Dios. ¿Qué es el amor a Dios, hermanos? ¿Qué es? ¿Qué dice el texto? ¿Sí? ¿Qué es el amor a Dios? De acuerdo al texto. Dígalo duro, hermano. Guardarlos. Obedecer a Dios. Mire, una cosa es que digas que lo amas, otra cosa muy diferente es que hagas lo que Él dice que hagas. Cuando hacemos lo que Dios dice que debemos hacer, entonces lo amamos. Lo amamos. Hay mucha gente que dice que ama a Dios. Yo amo a Dios y cantamos, oh, cuánto le amo y fiel le adoro, Él es mi vida y mi canción. Pero ¿cuánto haces? ¿Cuánto hacemos? ¿Cuánto obedecemos a Dios? Es la pregunta. Allí es donde sabemos o sabrán otros que realmente lo amamos a Él. ¿Ya? Allí. Porque creo que Él dijo, y vamos a reflexionar en lo que Él dijo. Él dijo, si me amáis, dice, si me amáis, decía a otros que me amáis. No. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ah? Es tan sencillo como eso. Usted ama a Dios, usted obedece su palabra. Ya. ¿Por qué? Porque lo amas. ¿Por qué? Porque ese es el amor a Dios, que guardemos su palabra. No me digas que amas a Dios y, ¿verdad?, no lees su Biblia, no pasas tiempo con Dios, no obedeces a Dios, no tomas en cuenta a Dios. No diga a nadie que usted ama a Dios. ¿Ya? Porque lo amas, lo obedeces. Es tan sencillo como eso, porque eso es el amor a Dios. Allí es donde otros van a ver verdaderamente un hombre de Dios, una mujer de Dios. Y allí, hermanos, es donde otros van a empezar a ver esa diferencia en el cristianismo también. Otro pasaje, mira lo que dice. 14, mismo pasaje, mismo capítulo, versículo 21. Dice la palabra de Dios, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que dice, el que tiene sus mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama realmente, hermanos. Así que, hermanos, que el que verdaderamente ama a Dios es aquel que retiene, que guarda o obedece los mandamientos de Dios. Esa persona que hace esto es el que verdaderamente ama a Dios. Esa persona que hace eso no solamente es el que verdaderamente ama a Dios, sino que es esa persona la que va a experimentar el amor de Dios, el amor de Cristo, y va a poder ver a Cristo en su vida. Él se va a manifestar. ¿Sí? Hermanos, podrá ver que esa gente, hermanos, va a poder ver a Dios, no literalmente, pero va a poder ver a Dios en su vida, en su hogar, en su familia. La bendición de Dios va a estar sobre ellos. ¿Por qué? Porque aman a Dios, obedecen su palabra. Deme una familia que tema a Dios y yo le voy a dar, hermanos, una familia, hermanos, bendecida por Dios, con tribulaciones, pasando a veces dificultades, pero, hermanos, el amor de Dios en esa familia. Deme una familia alejada de Dios y yo le voy a dar una familia destruida por el pecado y la rebeldía en contra de Dios. Es así. Entonces, ¿qué es el amor a Dios? Bueno, que lo guarde, no solo que diga, que guarde su mandamiento, no solo que digas, hermanos, que lo amas. Porque, hermanos, y yo creo que, bueno, lo he dicho en otras ocasiones,
no solamente en este país, pero en el mundo en el que vivimos, ya decir que somos cristianos es algo, hermanos, que yo creo la gente ya no quiere ni escuchar. Hermanos, hoy yo creo que esto es una opinión mía, no tiene que ser suya, yo soy una opinión mía nada más. Hoy yo creo que la gente quiere ver que somos cristianos. Quiere ver. Te va, hermanos, y acá en ese país todos son cristianos, una nación cristiana, y usted ve, hermanos, están más perdidos que tremendo. Las leyes que aprueban, todo en contra de Dios, se rebelan, sacan a Dios de la Biblia. Bueno, de la Biblia no podrán, pero de las escuelas, de las entidades públicas, aprueban todo lo que la Biblia dice no hagas. ¿Ya? Lejos de Dios. ¿Ya? No, hermanos, si vamos a decir que somos cristianos, necesitamos también vivir nuestro cristianismo. ¿Sí, hermano? Claro. Claro, hermano, esto es tan sencillo. Mire, si usted ve que un tipo va y todo su repertorio o campaña política es el aborto, es la homosexualidad, es la perversidad, hermanos, usted es cristiano, ¿por qué vas a votar por él? ¿Me explico? Eso es lo que el hermano quiere decir. O sea, si eres un cristiano, ¿por qué vas a votar por alguien que lo que va a traer es situaciones? Busca, a lo mejor no habrá mucha gente por quien dar el voto, tú dirás, pero vota por el que menos tienes que votar es por el que sabes que va. Y esto no es una propaganda política, además. ¿Verdad? Pero eso es así, es tan sencillo. Es tan sencillo como eso. ¿Sí? Porque, hermanos, nuestra confianza, más allá de todo, debe estar en Dios. Pero debemos ser responsables también en ese aspecto. Y conscientes. ¿Ya? O sea, yo no voy dice... La Escritura creo que dice, hermanos, que no, que reprendamos las cosas de las tinieblas. Se me va la primera parte del versículo, ¿no? Sí, en Efesios en Efesios Pablo habla sobre eso, ¿no? Que no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y eso es una obra infructuosa de las tinieblas. Y nosotros no debemos, hermanos, participar de ello, debemos reprender eso. Y estar en contra de eso, obviamente. Porque Dios no está de acuerdo. ¿Ya? Lo peor que yo pude haber, hermanos, o ver y escuchar fue sin ofender, no porque Dios ama y Dios quiere que sean salvos, pero hermanos, si no se arrepienten de su pecado, tienen un lugar seguro. El lago de fuego es su lugar. Dice los abominables e incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Pero un pastor homosexual, pastoreando una iglesia, ¿se imagina? ¿Qué aberración, qué clase de sodomía es esa? Y hermanos, tenemos que tener cuidado, no participar de eso, reprenderlo. ¿Ya? Si usted ama a Dios, usted obedece a su palabra, no importa que la gente allá afuera lo apedree por ello. ¿Verdad? O lo vete por ello, ¿no? ¿Me explico? O que venga a Twitter y le clausure la cuenta porque dijo algo que no iba en contra de los principios de Twitter. Perversos. ¿Ya? ¿Me explico? Si usted ama a Dios, usted se va a identificar con Dios, con su palabra, porque, hermanos, eso es el amor a Dios. No que digas que lo amas, que lo obedeces. Tan sencillo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por ese tiempo. Gracias por su palabra, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a recordar lo que acabamos de escuchar. Señor, ayúdanos a recordar esas palabras suyas, Señor, que deben, Señor, estar guardadas en nuestra mente y en nuestro corazón. El que guarda sus mandamientos, ese es el que verdaderamente le ama, Señor. Si me amáis, guardad